Acompáñenme entonces primero a hablar de este esquemita. El diafragma pélvico, recuerden que la palabra diafragma significa algo que separa, algo que divide. Entonces esta es una estructura que realmente separa lo que está por debajo de él, es el periné, que es lo que estaría viendo hacia la zona genital, y lo que está por encima de él sería la cavidad pélvica o las estructuras pélvicas. Entonces por eso es que le dieron el nombre a este sistema muscular de diafragma pélvico. Él va a estar conformado por dos grupos musculares y dos aponeurosis. Los dos grupos musculares son primero el músculo isquiococcigio, también llamado por muchos autores músculo coccigio solamente, y los músculos elevadores del ano. Y luego vamos a ver que esos elevadores del ano están conformados a su vez por tres músculos, que son el músculo iliococcigio, el pubococcigio y el músculo puborectal. Muy bien, las dos aponeurosis que me terminan de conformar el diafragma pélvico son las aponeurosis pélvica superior y aponeurosis pélvica inferior realmente. Comenzamos primero con el músculo isquiococcigio. Recuerden que él estaba como aisladito, que él es el único de ellos que no forma parte de los elevadores del ano. Es el único que no forma parte de los elevadores del ano. Ese músculo isquiococcigio va a estar acompañado o va a estar conformándome el diafragma pélvico junto con los tres elevadores del ano. Pero vamos a primero a dilucidar cuál es el isquiococcigio. Aquí se los puse en azul al isquiococcigio y todo lo que ven en verde son los tres elevadores del ano incluidos, que ya vamos a ver cada uno de ellos. Ustedes dirán que porque yo no sombríe estos músculos, resulta que estos son músculos que, si bien están en la región pélvica, no son considerados diafragma pélvico. Este, por ejemplo, es el obturador interno, que ese es un músculo que mueve es al fémur, que lo estudiamos en mi video de músculos de la región glútea. Y este es el músculo piramidal de la pelvis, que también lo estudiamos en la región glútea, porque él es un músculo que se encarga de mover, es el miembro inferior. De manera que estos dos músculos lo exoneramos porque no tienen nada que ver con la función de sostener a la pelvis. Comenzamos entonces con ese isquiococcigio, que el mismo nombre te dice. Isquio es que se origina específicamente en la espina isquiática. Recuerden que esta espina isquiática es una estructura del isquion, que es parte del hueso coccígeo, y que esta espina isquiática también era llamada por muchos autores espina ciática. Casi indistintamente lo llaman de las dos maneras. Ese va a ser su origen, específicamente en la cara pélvica, que es la cara que está viendo hacia la pelvis de esta espina. Ese músculo se dirige hacia el lateral para sentarse en los bordes laterales de la porción inferior del hueso sacro y los bordes laterales de la porción superior del coxis. Ya lo vamos a ver ahorita en una visión lateral. Quiero destacarle que este es uno de los músculos de menor, poca importancia dentro del diafragma pélvico, porque es un músculo que incluso muchas veces es fibroso, es tendinoso y no es muscular como tal. Además de que su función es solamente de sostén, pero no tiene otras funciones como de esfínteres, como si los tienen los elevadores del ano. Visto desde lateral, este sería el piramidal de la pelvis, que les dije que no importaba para que no se confundan. Este sería el obturador interno. Y aquí podemos ver entonces al isquiococcigio. Vean cómo aquí termina el hueso sacro y aquí se ve la articulación con el coxis. Entonces, si tienen imaginación, van a ver que él está llegando a al borde lateral de la parte inferior del sacro y al borde lateral de la parte superior del coxis. Ese es el famoso músculo isquiococcigio. Aquí, visto desde superior, esto ya es una mujer. Sé que es una mujer porque vemos tres orificios en la región central. El anterior es el de la uretra, luego el vaginal y luego el rectal. De manera que eso es una mujer. El hombre nada más tiene el orificio rectal y el orificio uretral, carece de ese tercer orificio. Pero vean que en la mujer es totalmente igual, este músculo isquiococcigio. Hablando entonces de los músculos elevadores del ano, les recuerdo que eran tres. Vamos a comenzar primero hablando del músculo iliococcigio. El mismo nombre te lo está diciendo. Ilio porque se origina cerca o en una porción cerca de hueso ilíaco. Y coccigio porque el hueso ilíaco es el mismo hueso coxal, o sea, es toda la cadera. Y coccigio porque se inserta en el coxis. Si nosotros vemos bien el origen de este músculo, que de hecho es uno de los menos importantes dentro de los elevadores del ano, este músculo se está originando parte en la espina ciática o espina isquiática, vean, muy cerca del isquiococcigio, pero también se inserta en este arco que usted ve aquí. Esta estructura parece ligamentosa. Ese arco es el famoso arco tendinoso pélvico, o conocido actualmente con el nombre de arco tendinoso del elevador del ano. Cabe destacar que casi siempre existe este arco tendinoso el elevador del ano, pero a veces puede faltar. Y cuando falta,
Entonces, esta aponeurosis, que se llama aponeurosis del obturador interno, sirve como origen al músculo iliococcigio. Igualmente que el isquio, a veces el ilio es tendinoso y a veces es muy débil en ciertas regiones. Entonces este músculo, vean cómo se dirige oblicuamente hacia atrás por debajo de las otras dos porciones del elevador del ano, que son estas dos porciones centrales, para después insertarse, lo vamos a ver ahorita desde abajo, en la parte lateral del coxis y en el ligamento anococcigio. Vean, aquí lo estamos viendo. Este que vemos aquí es el isquiococcigio. Este que estamos viendo aquí sería el iliococcigio. Allí se ve cómo se está originando en ese rafe tendinoso. No se ve la espina, y bueno, aquí medio se ve la espina ciática o isquiática, cómo se está originando. Se dirige a los bordes laterales de ese coxis y también a este ligamento, que es el famoso ligamento anococcigio. Sería entonces este músculo iliococcigio. Vamos a pasar a las otras dos porciones, que son el pubococcigio y el pubo rectal. Fíjense ustedes que son fáciles porque todos te dicen de dónde vienen y hacia dónde van. Comenzamos con los músculos de la región central, que son el pubococcigio, que digamos que es el más lateral y es el más importante entre los músculos elevadores del ano. Y luego el músculo puborectal, que este puborectal es el más medial, o sea, el más interno de ambos músculos que terminan de conformarme a los propios elevadores del ano. Entonces, como les digo, este pubococcigio, que es el morado, que es con el que vamos a comenzar, se considera el más importante dentro de los elevadores del ano y por ende el más importante dentro del diafragma pélvico. Él se está originando en el dorso del cuerpo del pubis, pero vean que tiene una porción que también se origina en la parte anterior de ese arco tendinoso del elevador del ano, que es este mismo arco que usted ve aquí. Ese músculo se dirige hacia atrás, vean, son fibras bastante alargadas, que depende de si es hombre o mujer, van a cambiar de nombre. En el caso de una mujer, aquí podemos ver al propio pubococcigio, recuerden que es el más lateral de los dos. El origen, como les dije, dorso del cuerpo del pubis. También en el arco tendinoso del elevador del ano, que sería la estructura que lo separa del obturador interno. La inserción hacia atrás, como yo les dije, llega hasta la parte anterior del coxis y se fusiona con el ligamento sacrococcigio anterior. Pero en la mujer no tiene próstata. Pero hay un grupo de fibras que también se insertan en las estructuras hiatales de la mujer. Hiatales son de los huecos de la mujer. Y esas estructuras hiatales llegan a la uretra, llegan a la vagina y llegan también al cuerpo perineal, que estructura que también llegaban en el hombre, que no se las nombré. Es por eso que en la mujer este grupo de fibras que cruza la línea media se denomina fibras del músculo pubovaginal. Entonces en el hombre, pubo prostático y pubo vaginal, ambos son parte del músculo pubococcigio. Otra cosa importante de este pubococcigio es que él por detrás del recto se une a su homónimo contralateral, es decir, a la fibra del otro lado. Y por eso, como forma el sostén más fuerte, es que se considera el músculo más importante de los elevadores del ano. Entonces este que tenemos aquí en la porción central sería el pubo rectal. Él igualmente se origina en la parte posterior del cuerpo del pubis, pero vean cómo rodea literalmente a los propios esfínteres y él en la parte posterior al recto se fusiona o se une, forma una cincha, de hecho dicen los libros, o sea, le forman literalmente una liga al recto y por detrás del recto se fusiona con el pubo rectal contralateral. Recuerden que esta es una mujer porque vemos los tres orificios, pero tal cual también lo tiene el hombre. Algo importante del pubo rectal es que hay fibras que se fusionan con el músculo esfínter externo del ano. Ok, visto desde el lado, este que sería el más externo, vean que llega hacia la parte anterior del coxis, sería entonces el pubococcigio, y este que es el que le hace la cincha literalmente a los hiatos, a los orificios, los huecos, como lo quieran llamar, sería el propio músculo puborectal, que aquí lo vemos cómo se relaciona directamente con el recto. De hecho, este músculo puborectal es el que le forma la flexura al recto. Él es el que marca la unión ano-rectal. Con respecto a la función de este diafragma pélvico, aquí lo vemos espectacularmente bien, sostiene las vísceras pélvicas. En este caso la mujer tiene más, tiene la vejiga, tiene parte de la vagina, tiene el útero, tiene el recto y el inicio del conducto anal, la sostiene, y la que estén encima de ella, que le hagan peso hacia abajo, la sostiene. Cualquier aumento de presión intraabdominal, lo que evita que esas vísceras salgan y caigan al suelo, es ese diafragma pélvico. Por eso es que las mujeres,
como tienen ya un peso fisiológico, refiriéndonos al embarazo, ya tienen un peso de más y por eso es que ya pueden debilitarse ese piso pélvico. Además que durante el trabajo de parto se pueden desgarrar parte de los músculos del piso pélvico y por ende las mujeres cuando tú ves que comienzan a sufrir, por ejemplo, de prolapso. Casi siempre es por debilidad de esos músculos pélvicos. Hay otras funciones también inherentes al diafragma pélvico o a ciertas porciones de él, como por ejemplo el pubo coccigio. Ese pubo coccigio, como recuerdan que tiene las fibras pubovaginales y las puboprostáticas, ellas envuelven a la uretra. Por ende, ellas ayudan también como esfínter uretral, entonces ayudan a la micción, ayudan al orinar. El pubo rectal, recuerden que él envuelve el recto, se fusiona con el músculo esfínter externo del ano. Por ende, él va a ayudar a la defecación. Cuando él relaja, es que este músculo, esta unión anorrectal se rectifica, o sea, se pone recta, y eso ayuda al mecanismo de defecación. Entonces vean la importancia de estos músculos, sobre todo de los elevadores del ano, que son los que tienen funciones de esfínteres como tal. Con respecto a la aponeurosis, ya para terminar este video, aquí pueden ver que hay dos aponeurosis. Una aponeurosis que está por encima del diafragma pélvico, ¿sí? Que sería como que el límite inferior realmente de la pelvis. Y una aponeurosis inferior que está por debajo del diafragma pélvico, que sería, digamos, el límite superior de la región perineal, que es toda la región que está debajo de la región pélvica. Estas aponeurosis son derivadas de la aponeurosis pélvica parietal, porque está envolviendo a las paredes, en este caso, de la pelvis. Aquí también es importante saber que esta hoja inferior o aponeurosis inferior del diafragma pélvico forma parte de los límites de toda esta fosa, que es la famosa fosa isquio-rectal. Aquí pueden ver muy bien este corte, las hojas del diafragma pélvico.